Gloria y toda la honra porque Él es merecedor. Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Dios porque ya estamos a media semana, ¿verdad? Amén. Ha sido un día maravilloso y más maravilloso porque podemos tener la oportunidad de estar reunidos en su nombre, poder traer nuestras cargas al Señor, poder traer nuestras peticiones a nuestro Dios y estar en su presencia. Y también gozarnos en la alabanza. Bendito es el Señor. Y también gozarnos en la enseñanza, en el discipulado. Y es precisamente lo que vamos a iniciar ahorita. Le damos gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes que nos ve a la distancia. Dios les bendiga grandemente. A donde quiera que se encuentren, a todas las naciones. Bendito el Señor. Estamos contentos por cada uno de ustedes. Y mi mayor deseo es que seamos edificados en la palabra, que seamos conocedores de la palabra, pues dice su misma palabra, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. El Señor no nos manda a ningún instituto bíblico, no nos manda a ejercer ninguna carrera, solamente escudriñar las Escrituras, bendito Dios. Y por eso el Señor nos pone pastores, ¿verdad? Para que nos pastoreen, para que nos vayan guiando. Y lo mejor que tenemos, el pastor de pastores, aleluya, Jesús de Nazaret. Amén. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia con su Santo Espíritu. Amén. Bendito Dios. Se puede estudiar para cualquier carrera, pero para ser discípulo de Jesús solamente escudriñar las Escrituras. Para ser creyente solamente escudriñar las Escrituras. Bendito Dios. Y hoy vamos a estar en la enseñanza de la resurrección de los muertos. Las Escrituras claves se encuentran en el libro de San Juan capítulo 5, verso 19 al 30. Y 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 58. Romanos 6, verso 1 al 14. Apocalipsis 11, 18. Y por último, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 5, 11. Bendito Dios. La introducción. Bendito el Señor. Vamos a entrar en la introducción. Esas que acabo de dar ahorita son escrituras claves de esta enseñanza, en las cuales nos basamos en la enseñanza. Unos ejemplos vamos a ir viendo aquí de cómo Dios nos muestra la resurrección de los muertos desde el Antiguo Testamento y cómo nos enseña también en el Nuevo Testamento. Sí. Resurrección significa levantamiento. O sea, de alguien que es levantado. Sí. Eso es resurrección. ¿Es levantamiento o levantarse? En su forma verbal significa hacer levantar, despertar de dormir y de la muerte. Por eso Isaías dice, despiértate tú que te duermes, ¿ah? Bendito Dios. También Pablo lo dice, y te alumbrará Cristo. Entonces, como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por tiempo o por un tiempo, sino por la eternidad. ¿Verdad que sí? No vivimos nomás por un tiempo, como dice algunas personas, ¿verdad? Que hay que darle vuelo a la vida porque se acaba y ahí se acabó todo. No. Nosotros estamos confiados porque la palabra lo dice claramente, que Dios hizo al hombre eterno, puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender estas cosas. Pero de que puso eternidad al hombre. Bendito el Señor. Entonces no estamos aquí solamente por un tiempo, sino que vamos a vivir para Jesucristo
toda una eternidad. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Somos seres eternos. Tenemos vida eterna. Jesús vivió en la cruz en primer plano y la eternidad en el fondo. Vamos a ver Hebreos 12:2. Si me lo busca mi hermana, por favor. Hebreos 12:2. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo viviera esa cruz en el Calvario. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Entonces, ¿en dónde están los ojos puestos? En Jesús, el autor y consumador. Es lo que yo les decía el otro día, el fin de semana, para ser más exactos, que Jesús es el que vino a traer el Evangelio. Por eso se llama el Evangelio de Jesucristo. Por eso tenemos esperanza en la resurrección de los muertos. Nosotros no decimos ahí nos morimos y ahí se acabó todo, sino que decimos vamos a vivir para Cristo, para vivir una eternidad con Él. Y nosotros hemos de seguir a Jesús. Aleluya. George Whitefield dijo, ojalá trabajare por la eternidad, orare por la eternidad, predicare por la eternidad, quiero solo a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que tener esa iniciativa, ¿verdad? Ese deseo de todo hacerlo para el Señor. Y dice, ojalá y fuera por siempre, ¿verdad? Trabajare por la eternidad, para Cristo, y orare por la eternidad, y predicare por la eternidad. Quiero solo a Dios. Y vamos a ver unos claros ejemplos de resurrección en la escritura del Antiguo Testamento. Número 1, la resurrección en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17 al 24. Primera de Reyes capítulo 17, verso 17 al verso 24. Entonces nos damos cuenta que los varones de Dios actuaban y había resurrección de alguien que se moría. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Aleluya, bendito el Señor. Amén. Son algunas de las pruebas de la resurrección en el Antiguo Testamento. También acabamos de ver a un Elías, vamos a ver un Eliseo en el libro Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 32 al 35. Eliseo con el hijo de la mujer sunamita. 32 al 35. Amén. Gloria a Dios, dice, versículo 32. Versículo 4, capítulo 4, versículo 32 al 35. Ok, versículo 32. Ujú. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta sunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Aleluya. Bendito Dios. Una más en el segundo libro de Reyes, 13, verso 21. Cuando iban a enterrar a un muerto, que al caer sobre los huesos de Eliseo, revivió, Sí. el que llevaban a enterrar. Gloria a Dios. Y aconteció que al sepultar a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aleluya. Se levantó el muerto. Qué poder sobrenatural, ¿verdad? Tienen los huesos de los muertos en Cristo Jesús. ¿Por qué cree que se van a levantar? Porque el Señor tiene una promesa para todos sus seguidores. Número 2, la resurrección en el Nuevo Testamento. Vamos a ver los resucitados por Jesús. La hija de Jairo, en el libro de Marcos 5, 35 al 43. Marcos capítulo 5, verso 35. Bendito Dios. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Solo el verso 35? Leemos 35 al 43. Amén, gloria a Dios. Dice en Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dijo, Talita cumi,
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer. Aleluya, bendito el Señor. Gloria al Señor. Y les dijo que le diesen de comer. Yes. Bendito el Señor. Aleluya. Número 2. El hijo de la viuda de Naín. En Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Gloria a Dios. La resurrección de los muertos. Porque si no hubiese resurrección de los muertos, no hubiese esperanza, ni hubiese para qué predicar el Evangelio. Del 11 al 17. Amén, gloria al Señor. Lucas capítulo 7 del versículo 11 al 17 dice: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aleluya. Aleluya, bendito es el Señor. Glorioso es su nombre. También vemos la resurrección de Lázaro. En el libro de San Juan, capítulo 11, verso 1. Está bastante largo. Ajá, libro de San Juan. Son 45 versículos. Vamos a tratar de nomás ver lo de la resurrección. De 38 a 40. Ajá, sí, gracias, hermano. Para no extendernos mucho. 38 a 40. Ujú. Del 38 al 40 está bien. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria al Señor. Aleluya, bendito es su nombre. Aleluya. Aún los muertos ya de días los levanta el Señor. Mis hermanos, si va a levantar los que tengan años, miles de años, va a levantar a sus apóstoles, va a levantar a sus profetas.
para levantar a muchos creyentes, a los que murieron en las persecuciones que ha habido desde el principio. Toda esa gente, mis hermanos, tiene esperanza en el Evangelio, porque el Señor ha prometido que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en Él, le resucitará en el día postrero. ¿Cómo ve? Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. También podemos ver lo que el Señor hizo por medio de Pedro, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36 al 42, que cuando ya tenían a esta mujer Dorcas, ya la tenían preparada para la sepultura, el Señor hizo eso grande en Pedro. Sí, amén. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36 al 42. Y lo vamos a estar viendo porque le podemos decir como dijo Felipe, ven y ve las obras que hace el Señor. Ven y mira. Bendito es el Señor, dice en Hechos del 36 al 42. Amén. Amén. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle que no tardes, le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aleluya, bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. También podemos ver lo que le pasó a este valle durmiente en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 9 al 12, que lo hizo Pablo, ¿verdad? Que estaba despidiéndose. Me parece que esa es la lectura, si no me equivoco. Ah, sí, que se durmió. El que se durmió en sus laureles, ¿verdad? Sí. Bendito el Señor. Del 9 al 12. Del 9 al 12, ajá. Gloria a Dios. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aleluya. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ya se iba a ir Pablo de ese lugar. Y por eso estaban platicando. Es que la gente de Dios, mi hermano, cuando tiene alguna cosa que despedirse, tiene mucho que platicar el Señor. Y esa vez se iba a despedir, no podían quedarse así nomás. Y dice que ese joven todos ellos estaban reunidos en un 3er piso. Y el muchacho, pues me imagino que estaba al pie de la ventana, ¿va? Sentado en la ventana. Son de esos pórticos, ¿sabes? Que tienen como nomás un pretil ahí, ¿verdad? Tipo ventana. Y pensó que estaba en su cama, ya estaba soñando, yo creo, y se puso cómodo y se fue hasta abajo del 3er piso. Que no nos dormamos, mis hermanos, porque ya no está Pablo ahí para levantarnos. Bendito el Señor. Y el que se duerme no va a poder ver
las cosas del Señor. Tiene que estar uno despierto. Por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, podemos ver unas claras muestras de cómo la resurrección se ha llevado a cabo desde el principio. Porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos considerar en esta unidad de enseñanza. Número 1. Tres aspectos de resurrección. La resurrección de Jesucristo en tiempo pasado. O sea que Él vino, murió y resucitó. Como las primicias. ¿Sí? La segunda es la resurrección espiritual del creyente en Cristo. Eso es presente. Ahora, el que creyere será salvo. El que creyere, aunque esté muerto, resucitará. Tendrá vida eterna. Esa es la segunda resurrección. O sea, esa es una resurrección espiritual, perdón. Es una resurrección espiritual en el creyente. Porque hay muchos que andan caminando, pero están muertos espiritualmente. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo, cobramos vida. Y esa vida es vida eterna, si nos mantenemos en los caminos del Señor. Entonces, la número 3 es la resurrección final de todos los que están en sus tumbas. Eso es futuro. Pasado, presente y futuro. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, amén. Primero Cristo, luego nosotros, los que creemos en el Señor y venimos a los pies del Señor. Y si nos morimos estando en los caminos del Señor, Él nos resucitará en el día postrero. Por eso Marta le dijo, sí, Señor, cuando vino por Lázaro, yo sé que lo levantarás en el día postrero, en la resurrección de los muertos. No dice hoy. Dice, yo soy la resurrección de la vida. Aquí está la resurrección de la vida. Si tú crees esto, Marta le dijo. Y se lo demostró ahí mismo. Bendito es el Señor. Entonces la resurrección de Jesucristo, vamos a verla en el libro de Mateo 8:6, perdón. Porque aquí tenemos que tener bases, tenemos que tener fundamento de lo que estamos platicando, ¿verdad? Enseñando. Bendito Dios, porque todo aquel que habla está enseñando. Mateo 28:6. Mateo 28:6. También se encuentra en el libro de San Lucas 24. Amén, gloria a Dios. Pero vamos a ver solamente 28:6 de Mateo y luego de ahí nos brincamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, porque es la ascensión. Amén, gloria a Dios. El Mateo dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid a ver el lugar donde fue puesto el Señor. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3. Bendito Dios, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de haber resucitado, se les estuvo apareciendo por 40 días antes de la ascensión. Y es la única ascensión que marca la Biblia. No hay otra ascensión más que el Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces, amén, el versículo 9 marca eso, la ascensión. Y dice que se le acercaron dos personas, o una persona, ¿verdad? Como ángel. ¿Por qué no lo leemos, mi hermana, por favor? En el capítulo, en el libro de los Hechos, en la ascensión, ajá. Hechos 1:9 me parece que es. El versículo 9 dice, de Hechos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El siguiente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, esa es nuestra promesa. Esta es nuestra esperanza, que así como el Señor ascendió al cielo, y dice que en el capítulo 1, verso 3, dice que fue recibido en una nube, ¿verdad? Pues así mismo, dice, va a venir de regreso otra vez, cuando venga por su amada iglesia. Bendito es su nombre. Por eso es necesario que nos preparemos, que primeramente que empecemos a escudriñar, a aprender las Escrituras, para que no nos suceda lo que a aquel pueblo le pasó, ¿verdad? Dice que su pueblo perece porque le falta conocimiento, pues no tienen ni interés en la Escritura. Bendito Dios, y menos en hacer la voluntad de Dios. Entonces luchemos por hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Entonces, ¿qué declara la resurrección de Jesús? Número 1, Jesucristo es supremo sobre toda cosa creada. Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada, dice. Adelante, mi hermano. Gloria a Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Entonces, eso es lo que declara la resurrección de Jesús. Él recibió toda la potestad porque había vencido. Dice: yo he vencido al mundo, no temas. Vosotros también venceréis, porque yo voy al Padre. Bendito Dios. Ahí nos estaba diciendo: y van a recibir poder cuando yo vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo. Efesios 1, 17 al 23. Entonces Él es supremo sobre toda cosa creada, en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra. Porque dice su palabra claramente que todo cuanto habita en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se postrarán delante de Jesús. ¿Y quiénes habitan debajo de la tierra? Los diablos. Los espíritus inmundos habitan debajo de la tierra. Los espíritus encarcelados. Esos también se van a postrar y van a reconocer que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es el Señor. Precioso eres. Amén. Efesios 1, verso 17 al 23, por favor, mi hermano. Es donde fuimos sellados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Efesios 1, del 17 Al 23. al 23. Gloria a Dios. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Qué es lo que decía el Señor? Que conozcamos la supereminente, la supereminencia, ¿verdad? O sea, todo lo bueno, el poder de Dios, o sea, todo lo que nosotros obtenemos si nos aplicamos en Él. Desconocemos el poder que Dios opera en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces el hombre y la mujer no se entregan completamente. Desconocemos y si no operáramos también así como un Pedro, como un Pablo, en estos tiempos, no porque no podamos, sino porque nosotros limitamos que Dios haga eso en nosotros. Pero hay varones que lo han hecho. Bendito el Señor por ello. Amén, aleluya. El juicio futuro es asegurado. Repito, el juicio futuro es asegurado. Libro de los Hechos 17:31. ¿Por qué? Porque el Señor tomó toda la autoridad para ejercer la justicia. O sea, en pocas palabras, Jesucristo es el juez. Amén. Sí, gloria al Es nuestro Salvador ahorita. Aprovechen que es nuestro Salvador. Viene como juez para juzgar a todos los moradores del mundo. Bendito es su nombre. Hechos 17:31. Amén, gloria a Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. ¿Quién es aquel varón? Jesús de Nazaret. Ese varón de Dios, ese varón de guerra, va a ejercer toda la autoridad y juzgar a todas las naciones. Bendito es su nombre. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si Cristo tiene un tribunal, quiere decir que Él es juez. Bendito es su nombre. Aleluya. Número 4. Perdón, número 3. Es número 3. Aleluya. Estamos viendo la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, como dice Romanos 1:4. Amén. ¿Y nosotros qué somos? Pues dice la palabra que somos hijos de Dios. Amén. Thank you. Gracias. Si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Hemos creído. Amén. Amén. Dios. Aleluya. ¿Qué dice Romanos 1:4? Bendito el Señor. Amén. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. ¿Y nosotros qué pasó? También resucitamos Sí. de entre los muertos vivientes. Aleluya. Sí. Que para muchos esto está medio complejado, no entienden, pero andan caminando. Siento decirlo así, pero es la verdad, como zombies. O sea, ¿saben? Sí, o sea, es algo que como los huesos secos que recibieron, ¿verdad? Que tienen coyunturas, que tienen ligamentos, pero les hace falta el soplo de vida. Amén. Y tienen que venir a Jesús para que el Señor les dé vida. Porque pueden andar caminando y haciendo y teniendo proyectos y todo, como si vivieran, pero la verdad están muertos. En gran manera secos, dijo Ezequiel. Apolillados ya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Los creyentes son justificados. 4:25 de Romanos. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién puede culpar al creyente? Pues sabemos que hay uno nada más, el acusador de nuestras almas, se llama el diablo. Señor lo reprenda. Así es que si alguien nos acusa, pues ya sabemos quién es su dirección. ¿Es verdad? Eso dice la palabra. 4:25 de Romanos.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Número 5. La muerte es derrotada. Por eso es que hay resurrección de vida, porque ya la muerte no existe más para el creyente. Mas ha pasado de muerte a vida, dice su palabra. Y si esta mi carne fuera deshecha, dijo Pablo, el Señor nos levantará de entre los muertos. Romanos 6, verso 8 y 9. La muerte es derrotada. Aleluya. Gloria al Ya no tiene autoridad sobre el creyente. Amén. Bendito Dios. Porque sabemos que estamos en este mundo y si el Señor se tarda un poquito y nos morimos, tenemos el boleto ya comprado. Si es que nos guardamos para el Señor, claro. Yo no les voy a decir que salvos por siempre, salvos porque no les voy a engañar. Aquí hay que guardar el testimonio. Aquí hay que guardar la santidad. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. 6, 8 y 9 de Romanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Aleluya. Una vez resucitados, ya no van a morir los creyentes. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Pero siento decirles otra cosa. Y apenas lo miramos, me parece que el fin de semana, ¿verdad? Que hay unos que van a resucitar, van a ser resucitados para condenación. Qué triste. También son eternos. Los que no tienen a Cristo. O sea, toda creación de Dios, o sea, los hombres, es eterna su alma. Sean buenos o sean malos, Dios los hizo eternos. Aquí el problema es ¿a dónde quieres ir tú? ¿Quieres vivir aquí sin Cristo? Vas a morir sin Cristo. ¿Quieres vivir para Cristo? Vas a vivir una eternidad con Cristo. Amén. Pero si quieres vivir nomás para ti en esta vida y no recibir al Señor, tienes una eternidad para morir por siempre, separado de Dios. ¿Qué peor muerte que hay que esa? ¿Saben cómo se llama esa muerte? Esta es la segunda muerte, porque van a resucitar de entre los muertos para ser muertos otra vez en el lago de fuego. Qué terrible, ¿verdad? Se llama la segunda muerte y dice claramente en Apocalipsis, y al final, que estos se les llama la segunda muerte, los que son resucitados para ser lanzados, porque no se encontraron en el libro de la vida, por no haber recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un sacerdote en el trono de Dios que ruega por nosotros, que intercede por nosotros. No hay dos sacerdotes, ni hay mujeres que tampoco tengan esa autoridad, porque solamente uno murió y resucitó. Su nombre es Jesús de Nazaret. Hebreos 10:12. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso dice claramente Pablo, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador. Puede verlo en cualquier Biblia. En cualquier Biblia le va a decir que puesto los ojos en Jesús, que solamente mire a Jesús. No lo está invitando a que mire otra cosa, solo Jesús. Así es. Bendito el Señor. Entonces, ¿para qué miran pues otra cosa? Hebreos 10:12. Gloria a Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Un solo sacrificio se ganó ¿cómo se dice? El puesto de sumo sacerdote con su muerte y resurrección. Amén.
Y el sumo sacerdote es el que está entre Dios y los hombres. Sí. No hay ningún otro. Solamente uno que murió y resucitó puede ser intermediario. Ningún otro hombre. Ajá, solamente un mediador. Amén. No hay dos. Gloria al Señor. Hay un nuevo nacimiento en una esperanza viva. Aleluya. Primera de Pedro 1:3. Hay un nuevo nacimiento en una esperanza viva. ¿Quién es esperanza? Jesús. Amén. ¿Y quién está vivo? Jesús. ¿Y quién es el nuevo nacimiento? No es el nacimiento que ponen por ahí, el pesebre. No, el nacimiento es su vida entregada a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Bendito Dios, dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria al Señor. Aleluya, ¿nos hizo qué? Renacer. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un renacimiento. Pedro lo dijo con toda claridad, que tenemos un renacimiento para vivir con una vida eterna en el Señor Jesús. Sin embargo, esta enseñanza no puede significar solamente el conocimiento glorioso de que Jesús resucitó de entre los muertos. Uno no sería cristiano si no creyere esto. Bendito Dios. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. O sea, si yo no creo que Jesús murió y resucitó, pues no soy creyente. No tendré ninguna esperanza. Amén. Romanos 10, versos 9 y 10. Gloria al Señor. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Aleluya. Esa se llama la oración de la fe. Amén. Para aquellos que no sabían, está hablando de la oración de la fe cuando uno cree en el Señor Jesucristo en el corazón, pero se confiesa allí delante de la congregación que entregamos la vida a Jesucristo. Aleluya. Reconocemos nuestra falta delante de Dios y públicamente reconocemos al Señor como único y suficiente Salvador, porque con el corazón se cree, ¿verdad? ¿Para qué? Pero se habla ¿qué? Con la boca, ¿para qué? Para salvación. Tienes que hablarlo, porque estamos testificando, bendito el Señor, que sepa el diablo que ya nos convertimos a Cristo, que se dé cuenta para que se revuelque, que ya se le salieron de ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Aquí no hay creyentes que dicen que son nomás en su corazón lo saben. No, tiene que confesarlo. Amén. Amén. Porque si no lo confiesa, sigue muerto. Porque los muertos no hablan. tiene que hablarlo, tiene que confesarlo. Bendito Dios. La resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Vamos a ver ahora. Segunda de Corintios. Vamos a tratar de recortarlo un poquito y vamos a dejar otra segunda parte porque está un poco larguita. La resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Estamos hablando cuando viene el creyente a los pies del Señor, al conocimiento de la palabra y a vivir una vida apartada para Dios. Segunda de Corintios 5, verso 14 al 17. Y alguien más que me busque, Gálatas, capítulo 2, verso 19 y 20. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 5, del 14 al 17. 14 al 17. Gloria a Dios, dice. Porque el amor de Cristo nos
constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Aleluya. Gálatas 2, 19 y 20. Amén, gloria a Dios. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito es su nombre. Colosenses, capítulo 2, verso 12. Colosenses. Entonces, si nosotros vivimos, ahora vivimos para aquel que dio su vida por mí. Porque si Él dio su vida por mí, yo también doy la vida por Él. Así es. ¿Qué es dar la vida por Él? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que todo lo malo que hacía, porque lo hacía nomás para mí, para el diablo, ¿verdad? Ahora lo hago para Cristo. Ahora vivo para Cristo. Y por supuesto, no voy a entregar mis miembros a las cosas de afuera, ¿verdad? Como dijo Pablo, una ramera, o sea, todas las cosas de afuera, sino al Señor solamente. Si antes entregábamos nuestros miembros a toda la inmundicia del mundo, valga la redundancia, ¿verdad? Ahora todo es para Cristo Jesús. No podemos unas cosas para allá y otras para acá. No se puede, no debe, porque de todo dará cuenta, dice la palabra. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Amén. Vamos a cerrar con esto. Él os dio vida a vosotros. Esto lo puede ver en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 1, 5 y 6. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos, matados. Sí, el diablo nos mató. Porque el príncipe de este siglo, como dice, cegó el entendimiento de los hombres para que no crean al Evangelio de Jesucristo. O sea, los mató, espiritualmente hablando. Pero Dios vino a dar vida en Cristo Jesús. Amén. Por nuestros delitos y pecados estábamos muertos. Aún estando nosotros muertos, o sea, matados, por nuestros propios defectos y ofensas, nos dio vida juntamente en comunión y unión con Cristo. ¿Cuándo? Cuando le recibimos como Señor. Porque si es Señor, Él manda. Amén. Y nosotros obedecemos. Amén. Entonces nos dio la vida misma de Cristo. Por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna, porque nos da de su vida. Dice, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. O sea, Cristo Jesús. La misma nueva vida con la cual le resucitó, y juntamente con Él nos resucitó en los lugares celestiales. Por eso decía un varón, y nos hace estar en mis alturas. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza.
Vamos a continuar la próxima semana, si el Señor nos lo permite, si Cristo no ha venido por su iglesia. La resurrección espiritual del creyente está pendiente para la próxima semana. Amén. Aleluya. Y juntamente con la resurrección final de todos los que están en sus tumbas, para que no se lo vaya a perder. Está interesante. La resurrección espiritual del creyente, o sea, como estamos ahorita resucitados en Cristo, espiritualmente hablando, pero vamos a ver algo muy importante, la resurrección final de los muertos. Y yo creo que ahí se van a dar cuenta también donde dice claramente de la segunda muerte. Sí. Y si no, yo se los busco, si no está aquí. Bendito el Señor, pero de que está, está. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros y tenga de nosotros misericordia, como dice su palabra. Dios les bendiga y hasta la próxima.